Bien, muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios que nos permite tener esta clase de escuela bíblica un domingo más, en la cual nosotros podemos estar hablando de diferentes temas y ahora, en la tarde de hoy, vamos a estar viendo un tema bastante controversial, sobre todo en los últimos años, que es la formación del canon del Nuevo Testamento. Sin más, antes de empezar, vamos a presentar esta clase delante del Señor orando. Oremos. Señor y Padre Santo, Padre bueno, Padre bendito, mira que te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en esta clase, de hablar de este tema tan importante como es la formación del canon del Nuevo Testamento. Mira, Señor, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra y permite, Señor, que esta clase nos ancle, nos asegure en tu palabra que es fiel, que es poderosa, que es veraz, que es inerrante. Y que, Señor, pudiendo confiar más plenamente en tu palabra, también confiemos en ti. Y aún, Señor, aquellos que demandan razones de nuestra fe, podamos, Señor, presentar defensa, pero con amor y mansedumbre, así como tú lo hiciste, Señor. Y todo esto lo traemos ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, hoy vamos a estar viendo el tema de la formación del canon del Nuevo Testamento. Y una de las cosas que este tema ha despertado bastante interés, sobre todo en los últimos años, debido a diferentes publicaciones que se han hecho. Muy probablemente ustedes han escuchado acerca del libro del Código Da Vinci. Este libro, que fue publicado en el año 2003 por un escritor llamado Dan Brown, que es en realidad una novela, trajo mucho interés respecto a asuntos del cristianismo, pero de una manera negativa, ya que esta novela cuestiona algunas de las cosas que nosotros como cristianos creemos. Y una de las cosas que se ha venido cuestionando tras la publicación de esa novela es precisamente el tema del canon. ¿Quién determinó cuáles eran los libros que debían estar en el Nuevo Testamento? Tras esta novela se ha levantado una teoría que es bastante popular en el día de hoy, y de hecho, de manera personal me ha tocado aún discutir este tema y compartir de este tema con algunos compañeros de trabajo, y aún esta es una pregunta que he escuchado a algunos de los jóvenes en nuestra iglesia hacerla. ¿Cómo se forma el canon? ¿Cómo vienen estos 27 libros del Nuevo Testamento, que es específicamente lo que vamos a estar viendo hoy, vienen a formar parte de nuestras Biblias? Pero no solamente el Código Da Vinci. También ha pasado que en los últimos años se han ido descubriendo y publicando algunos de los libros y evangelios apócrifos. Entre ellos, quizás uno que ustedes han escuchado, es el Evangelio de María Magdalena. Y este libro ha despertado mucho interés porque contiene algunos asuntos que son contrarios a lo que ya nosotros tenemos en los evangelios que tenemos en la Biblia, como por ejemplo insinúa que entre el Señor y María Magdalena hubo una cierta relación. Y esto nosotros tenemos que realmente ver cómo podemos dar respuesta a estos asuntos. Con estas publicaciones, nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos cómo nosotros podemos dar respuesta a estas cosas. Cómo nosotros podemos confiar plenamente en la palabra de Dios, y no solamente en la palabra de Dios, sino que los libros que están ahí, los 66 libros que están ahí, cómo nosotros podemos argumentar a favor de ellos y en contra de otros libros por los que ahora cuestionan la Biblia. Y demás está decir que la Biblia, aunque creemos que es palabra de Dios, no creemos que este libro cayó de un momento a otro del cielo, sino que nosotros sabemos que la Biblia está compuesta por un total de 66 libros escritos a lo largo de más de 1500 años por más de 40 autores, a lo largo de 3 continentes diferentes. Entonces es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos como cristianos, tanto para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y en su palabra, como también para poder
argumentar y presentar defensa cuando se nos pregunte acerca de estas cosas. Bien, para continuar, ¿qué significa la palabra canon? Bien, una cita que quisiera compartir y leerles es una cita de Donald Carson y Douglas Moo que dice lo siguiente: el término canon al principio significaba caña, pero más adelante pasó a significar caña de medir, y de ahí regla, modelo o norma. Con el tiempo llegó a tener el sentido puramente formal de lista o tabla. En otras palabras, y ya un poco más llano, la palabra canon básicamente se refiere a la lista de los libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Y como les he mencionado, vamos a estar tratando en esta clase únicamente los 27 libros del Nuevo Testamento, que sabemos que se componen de los 4 evangelios, el libro de Hechos, las 13 cartas de Pablo, las cartas universales y finalmente el Apocalipsis de Juan. Bien, antes de nosotros entrar a la historia y entrar al debate y al desarrollo histórico de cómo se dio esta compilación de estos libros, cómo se juntaron y cómo fueron reconocidos, tenemos que responder una pregunta. ¿Los libros del Nuevo Testamento fueron recibidos por la iglesia o fueron canonizados? Esta es una pregunta sumamente importante y de hecho es una pregunta que divide la opinión entre católicos y protestantes. De acuerdo a los católicos, los libros del Nuevo Testamento están ahí porque la iglesia, con la autoridad que tiene, los determinó y los puso ahí, los canonizó. A eso es a lo que nos referimos con canonización. Sin embargo, como vamos a ver a lo largo de la historia, realmente el proceso no se dio de esta manera, sino que todo lo contrario. El proceso se dio de una manera más fluida, más orgánica. Los primeros cristianos sencillamente, además de utilizar las escrituras del Antiguo Testamento en la adoración, simplemente de forma natural empezaron a utilizar estos libros que se empezaron a escribir en el primer siglo de manera orgánica, de manera espontánea. No fue una imposición de ningún poder, de ninguna jerarquía, como popularmente se cree, lamentablemente. Hay 2 citas que quisiera compartirles respecto a esto, que lo explican bastante bien. Luke Timothy Johnson, un especialista en Nuevo Testamento, dice lo siguiente: no imaginemos una imposición tardía, arbitraria o artificial, impuesta de arriba hacia abajo por la jerarquía episcopal. Hubo un desarrollo más natural y orgánico del propio testimonio de la Iglesia sobre Jesucristo y su Evangelio. Los cristianos, cuando los libros del Nuevo Testamento se estuvieron escribiendo, sencillamente empezaron a usarlos. Ellos de manera inmediata reconocieron esto como palabra de Dios. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Hay otra cita que quisiera compartirles del profesor del Nuevo Testamento, Michael Kruger, que hace una ilustración que de verdad me pareció genial. Él dice lo siguiente: la recepción de la iglesia de los libros canónicos no demuestran que la iglesia crea el canon, sino que el canon es lo suficientemente poderoso para provocar una respuesta corporativa de la iglesia. Y escuchen esto: como una analogía, la iglesia funciona más como un termómetro que como un termostato. Mientras ambos tratan con la temperatura en una habitación, el último la determina y el primero responde a ella. De manera similar, la iglesia no determina el canon, sino que responde a él. En otras palabras, lo que el profesor Kruger está diciendo aquí es que los libros del Nuevo Testamento tienen autoridad en sí mismos. La iglesia lo único que puede hacer es responder a esa autoridad recibiendo estos libros como autoritativos, como canónicos. La iglesia no le impone a los creyentes que estos libros sean palabra de Dios, sino que la iglesia, los creyentes, de manera espontánea los reconocen. ¿Y por qué pasa esto? Algunas personas pudieran preguntarse, pero ¿cómo sucede esto? ¿O por qué esto es así? Bien, hay un texto
en Juan capítulo 10, versículo 27, que nos da la respuesta a esta pregunta, porque esta pregunta tiene una respuesta teológica. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo a sus discípulos en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En otras palabras, como creyentes nosotros reconocemos que las palabras de Cristo son las palabras que deben guiarnos, son las palabras que el Señor usa y son las palabras que nosotros debemos escuchar para nosotros poder seguirle. Debemos reconocerla como de manera autoritativa. Y solamente un ejemplo. Cuando yo me convertí, yo no tuve que escuchar una clase como esta acerca de por qué los 27 libros son parte del canon del Nuevo Testamento. Sencillamente cuando el Señor obró en mí, yo sencillamente reconocí esos libros como palabra de Dios. Reconocí la Biblia de manera inmediata como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una obra del Señor en nosotros, a través de su Espíritu, que nos hace reconocer su palabra de manera inmediata. Y estoy seguro que yo no estoy solo en esa experiencia. Estoy seguro que todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, cuando vinieron a los pies de Cristo, reconocieron su palabra en la Biblia de manera autoritativa y de manera automática, de manera espontánea. Y esto es precisamente porque somos ovejas de Cristo. Bien, habiendo colocado esta base, vamos ahora a entrar a la historia. Vamos a ver cómo se da este proceso de formación del canon del Nuevo Testamento. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer una parada en el mismo primer siglo. En el primer siglo donde los apóstoles aún estaban con vida y donde aún el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Y hay dos pasajes del Nuevo Testamento que tenemos que considerar de manera detenida, y es Segunda de Pedro capítulo 3 versículos del 15 al 16 y Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 18. Bien, en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo del 15 al 16 dice: y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. En este texto nosotros tenemos al apóstol Pedro haciendo referencia a las cartas de Pablo, un apóstol haciendo referencia a las cartas de otro apóstol. Nosotros sabemos por la tradición histórica que tanto Pablo como Pedro murieron martirizados entre mediados y finales de la década del 60. Esto quiere decir que ya antes de esta época, antes de la muerte de Pedro, cuando Pedro escribe esto, ya las cartas de Pablo eran ampliamente reconocidas. Y no solamente que eran ampliamente reconocidas y ampliamente conocidas, sino también que fíjese lo que él dice acerca de las cartas de Pablo. Esto es bien importante. En este texto, el apóstol Pedro coloca las cartas de Pablo al mismo nivel, dentro del mismo grupo de lo que él llama el resto de las Escrituras. Ahora, los judíos en el primer siglo, y recordemos que Pedro y Pablo eran judíos, reconocían como las Escrituras a lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento, las Escrituras hebreas, los escritos que eran la palabra de Dios, de acuerdo a cómo ellos la entendían y como lo son realmente. Y es en este grupo que Pedro, en este momento, coloca las cartas de Pablo. En otras palabras, Pedro lo que está diciendo aquí es: las cartas de Pablo son tan autoritativas y son tan palabra de Dios, a pesar de que estaban escribiéndose aún en ese momento, como el resto del Antiguo Testamento, que ya nosotros, por tradición, reconocemos como palabra de Dios. Ese es el primer texto. El segundo texto que yo quisiera que veamos del Nuevo Testamento y que hace referencia a esto
es Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 18, que dice: porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. En este caso es el apóstol Pablo que está escribiendo. Y el apóstol Pablo en este texto cita dos pasajes, los cuales él dice que son la Escritura. Ya explicamos en la mente de Pablo lo que significa la Escritura. Era la palabra de Dios que ya ellos reconocían, las Escrituras sagradas, las Escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. Y él dice que cita las Escrituras y tenemos dos citas aquí. La primera es, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y aquí Pablo está citando Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Y Deuteronomio es parte del Antiguo Testamento, aquí está claro. Sin embargo, la segunda cita que él coloca aquí es, el obrero es digno de su salario. Ahí Pablo está citando el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Y uno dirá, wow, porque sabemos por el libro de Hechos que Lucas era compañero de Pablo y estuvo con Pablo en gran parte de su ministerio. Y es este evangelio que Pablo cita aquí como parte de las Escrituras. Y alguno pudiera decir, bueno, pero Pablo quizás pudo haber estado citando alguna tradición oral, porque recuerden que el contenido de los evangelios primero circuló en los primeros años de manera oral y luego fue que fueron escritos. Pero esta teoría se cae rápidamente porque Pablo dice literalmente que esto es escritura, que fue escrito. Otros pudieran decir, bueno, quizás Pablo no está citando a Lucas, quizás está citando otro texto. Sin embargo, ese otro texto, sea cual sea, es desconocido, no tenemos evidencia, no tenemos pruebas. Así que el proceder más lógico históricamente es asumir que aquí Pablo está citando a Lucas porque es el texto que sí tenemos con esta cita y que sí conocemos. Así que lo que estamos viendo aquí es que ya tan temprano como el primer siglo, los mismos apóstoles y la misma iglesia ya estaba reconociendo los libros que se estaban escribiendo en el primer siglo como parte de las Escrituras, como parte de los libros que se utilizan en la adoración a Dios para poder conocerle y para poder conocer su palabra. Y no solamente esto, sino también que Pablo, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, Pablo le dice a la iglesia que esa carta no solamente debía ser leída en Colosas, a quienes él escribe, sino que también debía ser leída en la Odisea. En otras palabras, Pablo está asumiendo que sus cartas tienen autoridad y no tienen autoridad solamente sobre la iglesia a la que él les estaba escribiendo, sino también que tiene autoridad sobre otras iglesias. Y así mismo es como lo tenemos en la historia. Las cartas del Nuevo Testamento rápidamente empezaron a ser utilizadas y se difundieron a lo largo de todo el mundo conocido donde habían iglesias cristianas en ese momento. Bien, pudiéramos decir ahora, bueno, pero perfecto, en el Nuevo Testamento se mencionan las cartas de Pablo como parte de las Escrituras y se menciona el Evangelio de Lucas como parte de las Escrituras. Pero, ¿qué hacemos con los demás libros? Porque la verdad es que el Nuevo Testamento no contiene una lista en ella misma, internamente, de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es seguir recorriendo la historia y ahora vamos a hacer una parada en el segundo siglo, en el siglo siguiente al de los apóstoles. Y vamos a ver dos cosas. Primero, ¿qué decían los padres apostólicos? Y cuando digo padres apostólicos me refiero a aquellos hombres que fueron pastores usados por el Señor en los primeros siglos de la iglesia, que fueron las personas que defendieron el evangelio contra las herejías, que predicaron la palabra y que guiaron al pueblo de Dios en estos siglos. Vamos a ver tres citas de algunos de los padres apostólicos, en primer lugar, y en segundo lugar vamos a ver también en la segunda mitad del segundo siglo cómo empezaron a haber listas ya del Nuevo Testamento, los libros que componen el Nuevo Testamento, y cómo estos autores empezaron a citarlo de una manera más amplia.
Bien, en cuanto a los padres apostólicos, hay tres citas que quisiera compartir con ustedes. La primera está en Primera de Clemente, capítulo 47, versículos del 1 al 3, que dicen: toma la epístola de ese apóstol bendito, Pablo, para estar seguros que él les envió una carta en el Espíritu concerniente a él mismo, a Cefas y a Apolos. Clemente, aquí estamos hablando de Clemente de Roma, uno de los padres apostólicos, escribe esta carta a la iglesia que estaba en Corinto, así como Pablo le escribió. Y algo que él les dice aquí a ellos es que la carta que Pablo les había enviado, y aquí él se está refiriendo a la primera de Corintios, la de Pablo, la que tenemos en la Biblia, y dice que Pablo le escribió en el Espíritu. En otras palabras, Clemente está reconociendo que la carta que Pablo había escrito era una carta que había sido escrita inspirada por el Espíritu de Dios. Y esto fue escrito en el año 95 después de Cristo. Estamos diciendo que Clemente escribe esto más o menos al mismo tiempo en que Juan escribe el Apocalipsis, básicamente en la misma época. Pero ya vemos tan temprano, como finales del primer siglo, como autores fuera de los apóstoles citan a los apóstoles, y no solamente los citan, sino que los citan de manera inspirada, y por tanto tienen autoridad. La segunda cita que quisiera compartirles es de Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, capítulo 12, versículo 2. Ignacio escribe esta carta para el año 110 después de Cristo, empezando el segundo siglo. Dice: Pablo, que fue santificado, que fue bendecido, en cuyas pisadas pueda yo ser encontrado cuando alcance a Dios, quien en todas sus epístolas hace mención de ti en Cristo Jesús. Fíjense cómo Ignacio considera a Pablo, cómo él tiene las cartas de Pablo como autoritativas y el alto aprecio que él tenía por Pablo. Fíjense cómo él dice: Pablo fue santificado, él fue bendecido, en cuyas pisadas pueda yo ser encontrado cuando alcance a Dios. ¿Por qué? Porque ya Ignacio reconocía que Pablo era un apóstol y que era un hombre que había sido enviado por Dios, cuyos escritos teníamos que tomarlo como inspirado, como de parte de Dios directamente. Una tercera y última cita es de la epístola de Bernabé. Capítulo 4, versículo 14 dice: como fue escrito, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Esa es una cita muy conocida de los evangelios que el Señor Jesucristo pronunció. Y Bernabé escribe esta carta, o quien sea que haya sido el autor, escribe esta carta en el año 130 después de Cristo. Estamos diciendo la primera parte del segundo siglo. Y fíjense cómo él lo cita como escritura, fue escrito. Así como los autores del Nuevo Testamento citaban el Antiguo Testamento, escrito está, y colocaban la cita, así ahora Bernabé, empezando el segundo siglo, cita el Nuevo Testamento, cita los evangelios como si fueran escrituras también, al igual como hicieron los escritores del Nuevo Testamento con respecto al Antiguo Testamento. Continuando en el segundo siglo, ahora ya en la segunda mitad, empezamos a ver ya tratados más completos que citaban de una manera más amplia, más completa el Nuevo Testamento. Porque hasta ahora, como hemos visto, hasta la primera mitad del segundo siglo, solamente tenemos citas por aquí, citas por allá, una cita de Lucas, de Mateo, de las cartas de Pablo. Pero es ya a partir de la segunda mitad del siglo segundo que nosotros empezamos a ver citas que ya lo tenemos más ampliamente en los libros que componen el Nuevo Testamento. Y dicho sea de paso, tenemos el primer listado de los libros del Nuevo Testamento. El primer caso que debemos mencionar es el caso de Ireneo, que fue obispo en León, quien escribió entre el año 170 y 180 después de Cristo, y él cita los siguientes libros. Él cita los 4 evangelios, cita Hechos, cita las cartas de Pablo, a excepción de Filemón, cita Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Primera y Segunda de Juan y el Apocalipsis. También tenemos a Clemente de Alejandría, que escribió ya para finales del segundo siglo, quien cita los evangelios, Hechos, todas las cartas de Pablo, Hebreos, Primera de Pedro, Primera y Segunda de Juan, Judas y el Apocalipsis. Y el fragmento moratoriano, que es la lista
del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento más antigua que tenemos, cita los siguientes: los Evangelios, Hechos, las cartas de Pablo, todas, Primera y Segunda de Juan, Judas y el Apocalipsis. O sea que ya para el segundo siglo ya tenemos personas usando los libros del Nuevo Testamento de manera directa, de manera para casi completo. Y eso nos dice algo a nosotros. Eso debe decir a nosotros que el Nuevo Testamento no fue una invención tardía. No fue que la iglesia tuvo que esperar que la jerarquía o los obispos determinaran cuáles eran los libros que debían formar parte del Nuevo Testamento. Eso no ocurrió así. Lo que ocurrió básicamente era como decíamos hace un momento atrás. Los cristianos sencillamente empezaron a usar estos libros. Y la evidencia que tenemos es que aún empezaron a citarlos. Y esta es la evidencia que estamos presentando. Ahora bien, ya vimos que hasta el segundo siglo tenemos citas del Nuevo Testamento, ya tenemos el primer listado, el fragmento muratoriano. Sin embargo, empezaron a haber problemas a finales del segundo siglo. ¿Qué pasó? Que empezaron a circular una serie de libros que decían ser de los apóstoles y no lo eran, o libros que estaban siendo muy usados por los creyentes en la adoración, pero que estaban muy lejos de, o sea, la distancia temporal que había entre estos libros y los apóstoles o Jesucristo mismo era muy grande, y eso no garantizaba que fueran fieles. Dos libros que podemos mencionar de manera breve son Primera de Clemente y El Pastor de Hermas. De hecho, Primera de Clemente lo citamos hace un momento. Estos dos libros fueron ampliamente utilizados por los creyentes en el primer y segundo siglo, sobre todo en el segundo siglo, pero estos libros, lamentablemente, en el momento en que se escriben, ya estaban muy lejos temporalmente, fueron escritos muy tarde y por eso fueron desechados. El segundo grupo es que son libros que, aparte de que fueron escritos tardíos, también son libros que se le atribuyen a apóstoles cuando es imposible, porque es imposible que Pedro o María Magdalena o Tomás hayan escrito libros en el segundo siglo o en el tercer siglo. Obviamente la autoría es falsa y es lo que se conoce como pseudoepígrafos. Y estos libros que se atribuían a los apóstoles o a los testigos directos de Jesús, que fueron escritos tardíos, no solamente era eso, sino también que enseñaban doctrinas gnósticas y herejías. Ahí podemos mencionar el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, que es tan famoso. Y estos libros inmediatamente nunca fueron incluidos como parte del canon, porque fueron libros que inmediatamente la iglesia reconoció que no habían sido escritos por quienes decía que habían sido escritos. Y ya al tener una autoría falsa, ya eso eran libros que eran descartados. Así que por esta razón, la iglesia necesitó ahora poner barreras, poner límites y decir, ok, ¿cuáles son los libros realmente que nosotros creemos que son palabra de Dios? Porque están circulando muchos libros. Están circulando libros que sí, creemos que sí, que fueron escritos por los apóstoles o que fueron escritos por personas asociadas a los apóstoles, que son libros que son palabra de Dios. Pero también tenemos una serie de libros que están circulando que sabemos que guardan mucha distancia con los apóstoles, tanto en tiempo como en enseñanza, y que aún se atribuyen una autoría que no tienen. Y es por esta razón entonces que nosotros vemos que la iglesia desarrolló una serie de criterios para determinar, definir, decir, ok, ¿cuáles son los libros que realmente nosotros creemos que son parte del canon, parte de la palabra de Dios?
Bueno, hay básicamente 4 criterios. Apostolicidad, perdón, ortodoxia, antigüedad y catolicidad o universalidad. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, apostolicidad, que es el primero, lo que está diciendo es que los libros que la iglesia recibía como palabra de Dios, como parte del canon del Nuevo Testamento, tenían que o haber sido escritos por un apóstol o haber sido escrito por alguien que estaba asociado a un apóstol. Y esto por una sencilla razón. Los apóstoles fueron los testigos directos de Jesús. Fueron los que estuvieron ahí, fueron los que estaban presentes, fueron los que vieron, fueron los que escucharon lo que Jesús enseñó. Así que los libros del Nuevo Testamento tenían que ser libros que vendrían o de alguien que fue un testigo directo del Jesús o de alguien que estuviera asociado a uno de los apóstoles. Eso para mantener realmente lo que Jesús dijo. Porque imagínense, cualquier persona en el segundo siglo podía venir y decir, bueno, yo descubrí aquí un evangelio y dice que fue escrito por Pedro. Pero muy probablemente no lo escribió Pedro. Y las enseñanzas que tiene son enseñanzas bien cuestionables. Y aún hubieron grupos heréticos que usaron este medio para tratar de engañar a los creyentes. Y por eso tenía que haber una conexión entre los libros del Nuevo Testamento y los apóstoles. Quizás algunos de ustedes pudieran preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con Marcos, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas? Porque ni Marcos ni Lucas fueron apóstoles. Sin embargo, ambos, nosotros sabemos que tenían una asociación directa con algunos de los apóstoles. En el caso de Lucas, como mencioné hace un momento, en el libro de Hechos se nos dice que Lucas estaba asociado con Pablo y que tuvieron viajes juntos y que trabajaron juntos. O sea que al final Lucas estaba asociado con Pablo. En el caso de Marcos, nosotros tenemos por el testimonio de la iglesia que Marcos tenía una asociación directa con el apóstol Pedro. De hecho, Papías, que escribe a principios del segundo siglo también, él dice que Marcos escribe las memorias de Pedro. Por lo tanto, hay una asociación, hay una conexión entre los libros del Nuevo Testamento y los apóstoles. En segundo lugar, estos libros tenían que mantener una ortodoxia. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, estos libros tenían que estar acorde con la enseñanza de los apóstoles. La iglesia no recibió como inspirado, como palabra de Dios, ningún libro que enseñara doctrinas que estuvieran alejadas o que fueran contrarias a la enseñanza de los apóstoles. Por la misma razón que mencioné hace un momento. Muchas veces pasó que aparecían libros que habían grupos como los gnósticos, grupos heréticos, que querían introducir una herejía a la iglesia y simplemente decían, mira, este libro, encontramos un evangelio que lo enseña, esto que estamos enseñando, así que hay que aceptarlo. Entonces la iglesia dijo, no, espérate, tiene que ser un libro ortodoxo, tiene que tener enseñanzas que vaya acorde a los apóstoles y enseñanzas acorde al Antiguo Testamento, a las escrituras hebreas. Así que todo libro que enseñe algo fuera de esto no fue recibido como palabra de Dios. En tercer lugar, tenemos lo que es la antigüedad. Y aquí, este es el criterio, en mi opinión, más poderoso para descartar cualquiera de estos libros que en nuestros tiempos están, como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, y que la gente quiere usarlo para socavar la autoridad o la integridad del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque este criterio de antigüedad lo que dice es que los libros del Nuevo Testamento debieron haber sido escritos por lo menos dentro del primer siglo. Todos los libros del Nuevo Testamento, todos sin excepción de los que tenemos, de los 27, todos fueron escritos en el primer siglo. Aún el Apocalipsis, que fue el último en escribirse. ¿Por qué esto? Bueno, porque yo diría que la gran mayoría de estos libros que vinieron a circular y que fueron heréticos, que no eran parte del canon, fueron libros que fueron escritos en el segundo o en el tercer siglo.
Entonces, cuando me ha tocado compartir sobre este tema con algunas personas que cuestionan la palabra de Dios y citan algunos de estos libros o hacen referencia a algunos de estos libros, yo simplemente digo, ¿qué es más lógico o qué es más razonable? Yo creo los 4 evangelios y sabemos que estos 4 evangelios fueron escritos en el primer siglo. Tú me estás citando un evangelio que se escribió 100 o 200 años después. Entonces tú le estás dando más autoridad a esos que a los que están en la Biblia, a los evangelios canónicos. Si tú te detienes a pensar, no es razonable nosotros apoyar libros tardíos como si tuvieran la misma autoridad que libros que fueron escritos más cerca de la historia. A eso se refiere este criterio de antigüedad. Y finalmente, el criterio de catolicidad o universalidad. Básicamente lo que esto significa es que los libros que fueron recibidos por la Iglesia del Nuevo Testamento eran libros que tenían que ser usados por muchas iglesias, por muchos creyentes, en zonas geográficas amplias. ¿Por qué? Porque hubieron libros que se utilizaban como palabra de Dios, pero se usaban en regiones, en lugares y en iglesias muy específicas. Y como nosotros decíamos hace un rato, Jesús dijo, ustedes son mis ovejas y escuchan mi voz. Entonces, si solamente un grupo reducido de personas están escuchando supuestamente la voz de Cristo en estos libros tan específicos y otro grupo no, pues entonces fueron libros que fueron descartados. Los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento fueron libros que fueron usados ampliamente y prácticamente de manera unánime y universal en las iglesias del primer, del segundo, del tercer, del cuarto siglo. Así que, ¿cómo termina esto? Bueno, ya nosotros vimos que los libros que eran citados, ya hasta el segundo siglo, vimos cómo la iglesia tuvo que colocar criterios, colocar barreras para dentro de todos los libros que estaban circulando, discernir cuáles eran realmente palabra de Dios. Ahora, de manera oficial, de manera clara y evidente, la primera lista que nosotros tenemos de los 27 libros del Nuevo Testamento, tal cual nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, fue la carta pascual que escribió Atanasio de Alejandría en el año 367 después de Cristo. Es aquí donde tenemos la primera lista ya, pudiéramos decir, completa y cerrada. Pero no solamente ahí. Un poco más adelante, hubieron 3 sínodos. Y cuando hablamos de sínodos, es básicamente la reunión de un grupo de obispos, un grupo de pastores, que se reunían para dilucidar, para tomar decisiones sobre ciertos temas que necesitaban atención. En este caso, tuvimos el sínodo de Hipona, que es de donde era San Agustín, en el año 393. Este sínodo y otros 2 más, que fue el sínodo de Cartago y otro sínodo en el mismo Cartago, uno en el 397 y otros en el 419 después de Cristo, proclamaron, anunciaron que estos eran los libros que eran palabra de Dios y que nosotros tenemos hoy como el Nuevo Testamento. Pero, y quiero recalcar esto, lo que estos sínodos estaban haciendo, lo que Atanasio hizo, no fue imponerle a la iglesia, a los creyentes, los libros que ellos debían considerar como palabra de Dios, como parte del canon. Eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos simplemente confesaron los libros que ya la iglesia, de manera espontánea y, como vimos, con la razón teológica detrás de que estaban escuchando la voz de Cristo en ellos, es que ahora ellos confiesan y dicen, estos son los libros que son parte del canon, estos son los libros que son palabra de Dios. Así que aquí se derriba esas teorías que mencionamos al principio,
Hay teorías que dicen que los libros que están en el Nuevo Testamento fueron libros que fueron puestos ahí por el emperador Constantino I o por un grupo de obispos, por razones conspirativas, y que los libros que estaban fuera de lo que ellos querían que la iglesia supiera, simplemente lo escondieron o lo desecharon. Toda una teoría conspirativa. Pero cuando nosotros revisamos la historia, como hemos hecho brevemente hoy, ese no es el testimonio, ese no es la evidencia que tenemos. La evidencia que tenemos en los primeros siglos de la iglesia es que ya la iglesia estaba usando estos libros y ya estaban siendo alimentados por el Señor a través de su palabra y estaban usando estos libros en su adoración, así como ya estaban usando el Antiguo Testamento. Y al usar las escrituras hebreas y estos libros del Nuevo Testamento es lo que finalmente se juntan y forman lo que nosotros tenemos hoy como la Biblia. Finalmente quisiera dejarles con esta cita, compartirles esta cita, y creo que resume bastante bien lo que hemos compartido en el día de hoy. Y dice lo siguiente: se puede decir que solamente los 27 libros del Nuevo Testamento se manifiestan a sí mismos como perteneciendo al testimonio fundacional, original y apostólico. Ellos mismos han demostrado ser la palabra de Dios a la Iglesia Universal a través de los siglos. Aquí están los apacentadores para los cuales las ovejas de Cristo, que somos tú y yo, de muchos rediles, continuamente vienen para escuchar la voz de su pastor y seguirle. Esto lo escribe Charles Hill, que es un profesor de Nuevo Testamento. Y no puedo estar más de acuerdo. Al final, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, la Biblia completa, es el pasto que el Señor nos da a nosotros como sus ovejas para alimentarnos. Y es la voz de Dios que nosotros hoy podemos escuchar a través de ella. Y debemos dar muchas gracias a Dios, porque el Señor obró de manera soberana, de manera providencial. Él dirigió cada cosa. ¿Para qué? Para que ahora los libros del Nuevo Testamento nosotros hoy tengamos seguridad de que son palabra de Dios. Como mencionamos, hubieron momentos en la historia donde muchos libros estaban circulando y estaban siendo usados y declaraban ser palabra de Dios y declaraban ser apostólicos. Pero Dios, en su providencia, en su soberanía, orquestó cada cosa y llevó a la iglesia a escuchar su voz donde realmente estaba su voz, en los libros que tenemos hoy en nuestras Biblias. Quiere el Señor ayudarnos a nosotros, sabiendo estas cosas, poder confiar más en su palabra, poder presentar defensa cuando aquellas personas nos pregunten o nos cuestionen acerca de por qué creemos que estos libros son palabra de Dios. Y que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra confianza en el Señor y su palabra aumente cada día más. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, mira que te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan bueno, un Dios tan sabio, un Dios tan poderoso, que nosotros nos maravillamos en cómo, a pesar de las herejías, a pesar de los libros falsos que estuvieron circulando, cómo tú, Señor, a través de tu iglesia, protegiste tu palabra. Cómo tú, Señor, diste sabiduría a hombres y mujeres para escuchar tu voz en medio de tanta confusión y en medio de tanta literatura. Ayúdanos, Señor, a nosotros también hoy a seguir escuchando tu palabra a través del Nuevo Testamento, a través del Antiguo Testamento, y que podamos confiar plenamente en que esta es tu palabra inspirada, infalible, inerrante, poderosa, a través de la cual tú obras poderosamente en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, y sigue tú en medio de nuestro, en el nombre de Jesús. Amén.